por hacerme recordar, ¿sí? Entonces tienen ahí que sería autosómica dominante, ¿no? No se olviden, siempre que es de 50% es autosómica dominante, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones, ¿sí? O la otra razón, cuando les dicen que una mujer está sana y el otro presenta la enfermedad, la otra persona. Y por ejemplo, yo en algunos ejercicios me di cuenta que estaba igualmente equivocado, ¿sí? Y recién leyendo de un ejercicio me demoré en hacerle como casi una hora y media, tan solo en entenderlo, ¿sí? Entenderlo, la razón de cómo ellos están viendo, porque la razón de cómo es, digamos, de otra manera, de cómo nosotros lo vemos, ¿sí? Es de otra respuesta, ¿sí? Entonces me toca razonar en tal caso, según, como les digo, según la CNC nos toca hacer, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos al siguiente, ¿sí? Siguiente, vamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí nunca se olviden lo que es la parte de lo que sería la síntesis de proteínas. No se olviden que son 3 pasos. Tenemos replicación, tenemos que sería transcripción, ¿sí? Y por último tenemos que es traducción, ¿sí? Traducción, ¿sí? ¿Qué sucede en lo que son estos? Este es copia de ADN, ¿sí? Esta es formación, copia de ADN. Este es a partir de la transcripción de ADN, se forma lo que es ARN mensajero, y en la traducción se une el ARN mensajero y se une lo que sería el ARN de transporte. ¿Gracias a quién? El ARN ribosomal. ¿Para formar qué? Las proteínas. ¿Sí? Entonces, aquí dice ganado de raza azul, belga, presenta una mutación de la lesión 11, en lo cual es en su gen de miostina, se da en lo que sería el gen de miostina. El resultado de estas células dejan de sintetizar lo que es dicha proteína, ¿sí? No sintetizan lo que es la proteína, ¿sí? O lo que sería esta, ¿no? Entonces, cuando ya les dicen que no sería la proteína, ¿en dónde se va que se está dando la afección? En lo que sería la traducción. Así que la respuesta sería la B. Muy bien, ¿sí? Entonces, no se olviden eso, ¿no? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, ¿no? Ahora, por ejemplo, si les dicen que se impide la formación del ARN mensajero, sería la transcripción. Pero no, no les dice eso, les dice que no permite formar la proteína. ¿Sí? Entonces, muy bien, están. La 65. La 65, por ejemplo, dice seleccione según las leyes de Mendel. ¿Sí? No se olviden que la primera ley, ¿sí? La primera ley de Mendel es de cruzamiento entre dos homocigotos. Homocigotos. Que estos dos homocigotos son dominantes y se recruzan con dos homocigotos que son recesivos, ¿sí? Entonces tenemos aquí y van a tener una descendencia que son ¿qué? Heterocigotos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces aquí tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice, se cruza entre un ratón homocigoto y otro ratón homocigoto. Entonces tenemos que sería la primera ley que dice la ley de la primera generación, ¿sí? Entonces tenemos la ley de la uniformidad que sería con la A, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Dicen, los ratones descendientes serán heterocigotos y homocigotos, ¿sí? Esa es la segunda ley, ¿sí? Porque la segunda ley lo que dice es que se van a dar el cruzamiento, se cruzan dos individuos que son heterocigotos. El cruzamiento de estos dos van a dar una descendencia, que sería, en este caso, 75% heterocigotos, que son dominantes, ¿sí? Y 25%, no, perdón, están aquí hablando de cosas que no son, ¿sí? Acá tenemos que serían 50% que son heterocigotos y 50% que serían homocigotos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, la B está hablando sobre la segunda ley, ¿sí? Que tenemos ahí, ¿ya? Ahora la C, dice, los ratones descendientes todos son heterocigotos de pelo liso, que sería entonces con la 1, ¿sí? Tenemos que sería la 1, y acá sería la B, y acá sería la B. Así la respuesta sería 1AC y 2BD, que sería la C. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces tenemos ahí. Vamos al siguiente. ¿Sí? En el siguiente, a ver, dice, en la actualidad uno de cada 50.000 nacidos vivos presenta el síndrome de Wolf-Hirschhorn, una enfermedad caracterizada por anomalías múltiples
congénitas y retraso mental, la cual se asocia por una deleción, ¿sí? Les está diciendo que es una deleción en el brazo corto, en el cromosoma 4. Es un tipo es un tipo especial de anormalidad en la estructura cromosómica, provocando un desequilibrio en la configuración normal del ADN. Es importante recalcar que este síndrome se presenta únicamente en uno de los cromosomas del individuo. Dice, ¿una parte del cromosoma se invierte su orientación? No, esto es inversión, ¿sí? Esto es inversión, no les dicen que es inversión, ¿sí? Inversión, ¿sí? Cambia su posición del segmento del cromosoma. Este sería, cambia su posición, también sería sustitución o sería inversión igualmente. Inversión. Y acá dice, pierde su fragmento de cromosoma descrito. Que pierde el fragmento, él les está diciendo que sería la deleción, que sería la C. ¿Sí? Entonces tienen ahí. Ahora, vamos al siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice una tribu bajó vive en el archipiélago de Filipinas desde hace siglos que se ha dotado en el buceo para obtener recursos marinos de los que depende su dieta. Los individuos poseen una variación, aquí les dice, una variación dominante en el gen que se encuentra ahí, que determina que el vaso sea 50% más grande que otras tribus, cercanamente aparentadas y les permite permanecer hasta 13 minutos bajo el agua. Esta característica representa el fenotipo de todos los individuos de la tribu, tanto los que bucean como los que no bucean, ¿sí? Entonces aquí está diciendo que se da una variación en el individuo, les está diciendo que se da en los que bucean tienen el carácter dominante, como los que no bucean, que sería el carácter recesivo, ¿sí? Entonces tenemos aquí, que se está dando aquí, ¿no? Sería tanto en lo que son homocigotos, como también les están diciendo en los heterocigotos. Pero aquí dice que es el genotipo en todo lo que sería la tribu, ¿sí? Como les dice, tanto bucean como los que no bucean, ¿sería qué? En este caso, heterocigoto sería, ¿sí? No sería homocigoto, ¿sí? ¿Por qué? Porque les está diciendo, si es que fuera homocigoto, todos tuvieran todos tuvieran esta característica, ¿sí? Pero les está diciendo, tanto los que bucean como los que no bucean, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Cuando les digan todos tienen esa característica, en ese caso, ahí sería homocigoto. Todos tienen la característica, ¿sí? Entonces, cuando les digan todos, serían esto, ¿sí? Cuando les dicen los que tienen y no tienen, sería en este caso heterocigoto, ¿sí? Entonces sería la B, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos al siguiente, chicos. Esto, ¿no? Dice, el síndrome de Van der Waals, labio leporino, es una alteración del ADN de los niños que nacen con problemas faciales, daños en los labios en lo que es el paladar, hundido debido a una mutación en una valina o isoleucina del gen, ¿sí? Que es un aminoácido, que se encuentra en el cromosoma 1. En la mayoría de los casos, la persona afectada tiene el labio leporino y tiene un progenitor la enfermedad, por lo que el síndrome es causado por una mutación que genética o hereditaria. Y este tiene la herencia que es autosómica, dominante o recesiva. ¿Cuál sería? Acá tenemos, ¿no? Tenemos que él dice, una de las personas es afectada, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que un gen solo es afectada en una pareja, ¿sí? Si él solo quiere decir que es dominante. Dominante, ¿sí? Entonces tienes ahí, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, pero decía que la característica presentan tanto los que bucean como los que no. Eso les digo, ¿no? Es que cuando dice bucean y no bucean, quiere decir que tiene la característica que es dominante y recesivo. Entonces, si solamente dicen que todos tienen, que todos heredaron, quiere decir que es más dominante. Ujú. Entonces, eso tenemos ahí. Ya, acá. Entonces, tenemos aquí que es un gen, ¿sí? Tenemos que es un gen, tenemos que sería dominante, ¿sí? Entonces, tenemos que es dominante. Ahora, ¿qué sería? ¿Hereditaria o genética, según ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Chicos, ¿cuál sería la respuesta si les dice dominante, perdón, hereditaria o genética? Para ustedes.
Hereditaria quiere decir que tiene, que siempre se va a dar en lo que sería toda la filogenia, o digamos en todos los seres vivos, digamos en todo el árbol genealógico, se va a dar esta enfermedad. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando es esta enfermedad que tiene lo que es el labio leporino, puede que yo no tenga el labio leporino, pero mi persona, mi hijo, vaya a tenerlo, ¿sí? Entonces, cuando es hereditaria, digamos, debe tener el padre y la madre y va a transmitir a lo que serían los hijos, ¿sí? Pero cuando es genética, en pocas se da por una alteración, ¿sí? Una alteración. Por lo general, en sí sería genética, ¿sí? Porque ustedes, por ejemplo, pueden trabajar en una florícola y por estar en contacto con lo que son químicos, ¿sí? Pueden ustedes alterar su gen y del gen que se altera, luego puede darles a sus hijos lo que es el labio leporino, ¿sí? Entonces, no es que ustedes tuvieron, o antepasados, digamos, unos antepasados antes de ustedes, tuvieron lo que es esta enfermedad, ¿sí? Entonces, es porque se altera el gen, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso también. Y aquí al menos les dice el gen, ¿sí? Donde se ve la mutación, les está diciendo que es en el gen, que sería una enfermedad génica, ¿sí? Génica, en este caso. Entonces, tenemos ahí. Dice, si fuera hereditario podría ser la pregunta no específica no, al sexo del progenitor. Ajá, eso sería hereditario. Entonces tenemos ahí, como les digo, ¿sí? Dominante. Cuando les diga que una persona es enferma, digamos, papá, aquí les dice una persona tiene el labio leporino. ¿Sí? Cuando el papá tiene la enfermedad y y la mamá es sana, ¿sí? Entonces eso se llama lo que es dominante. Pero si papá y mamá tienen los dos, en pocas aquí, los dos alelos, o los dos, mejor dicho, los dos individuos tienen el alelo o el gen, mejor dicho, mutado, ¿sí? Se lo conoce que esto es recesivo, ¿sí? El dominante siempre va a tener un porcentaje de probabilidad de sano y enfermo de un 50%. Y el recesivo tenemos que es un 25% que se va a dar de lo que sería enfermo, ¿sí? De enfermo sería un 25%, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? ¿Sí se entendió eso? De dominante y recesivo. Sí. Ya, vamos a ver al siguiente, ¿sí? Ya, vamos al siguiente, ¿sí? Porque estos ejercicios, este es uno de los que les mandé ahorita y estaban haciendo alguien, ¿sí? Dice aquí el pico de viuda es un rasgo físico que en el contorno de cabello se forma el V en la frente. El árbol genealógico muestra la siguiente imagen, ¿sí? Lo que no les indica aquí es, por ejemplo, no, les dice que el pico de viuda puede ser, ¿sí? O puede ser heterocigoto o puede ser eh, homocigoto dominante, ¿sí? Entonces tenemos que este es el que tiene el pico de viuda, ¿sí? Acá tenemos que los que son recesivos, ¿sí? Son los que no tienen la afección, ¿sí? O no tienen, mejor dicho, o carecen de esto, ¿sí? Entonces tienen ahí. Entonces, por eso les digo, ¿no? Les dice aquí, ¿sí? Les dice la descendencia de los individuos, ¿cuál es correcta? La descendencia de los individuos que carecen el pico de viuda, ¿es de heterocigoto recesivo? No, no es de heterocigoto recesivo, es homocigoto, ¿sí? Entonces, no. La descendencia que carece en el pico de viuda es homocigoto dominante, no es homocigoto dominante, sino que también es de heterocigoto, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, al menos dice aquí carecen, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Los que carecen el rasgo de pico de viuda son heterocigotos dominantes, no. Los que carecen el pico de viuda son homocigotos recesivos, sí. Si ustedes se dan cuenta, esto es homocigoto y son recesivos, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, en donde la CNC se está cayendo y fallando mucho en lo que serían los ejercicios, ¿sí? Por eso les digo que yo en un solo ejercicio me demoré, para explicarles a ustedes, me demoré al menos una hora en hacerlo, ¿sí? Para explicarles un poquito mejor, ¿sí? Y creo que está en una de las siguientes, ¿sí? Entonces, por eso sería la respuesta aquí la D, ¿sí? La correcta sería la D. Espero que sí se haya entendido, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos al siguiente, ¿sí? Dice,
El trigo es una de las primeras plantas utilizadas por el ser humano. Su domesticación comenzó hace 15 millones de años, o 15.000 años, digamos, utilizando antecesores silvestres. Actualmente, una de las variedades de trigo más utilizadas es el Triticum aestivo, que posee 6 dotaciones. Cuando les dicen que son 6 dotaciones cromosómicas, les están diciendo que sería 6N, ¿sí? 6 dotaciones cromosómicas, ¿sí? Entonces, esto les está diciendo que afecta el juego de cromosomas, no el número, ¿sí? Entonces, cuando les digan afecta el juego de cromosomas, ¿qué sería? Poliploidea, ¿sí? Poliploidea. Cuando les dicen número, aneuploidea, ¿sí? Hecho, muy bien. Están a 70, muy bien, que sería la D, ¿sí? Vamos al siguiente. Ya. Síndrome de Prader-Willis o Prader-Willi es un trastorno genético de herencia autosómica por la falta que solo uno de los progenitores está presente para toda la descendencia que lo herede, independientemente del sexo. O sea que no dice que es nada de lo que sería el cromosoma X ni Y. Los afectados producen una disminución de fuerza muscular, baja estatura, aumento de peso. Este trastorno es producido por una mutación debido al tamaño del cromosoma y corresponde a qué. ¿Sí? Entonces aquí les dice que por lo que hace falta uno de los progenitores que lo presente. O sea, está diciendo que uno de los dos tiene esta enfermedad, ¿sí? Como les dice que uno de los dos tiene la enfermedad, ¿qué sería? Dominante, ¿sí? Y les está diciendo el tamaño es lo que se afecta, que sería la de lesión, ¿sí? Entonces tenemos ahí, que sería muy bien la respuesta, la C, ¿sí? Entonces tenemos esa. Esta otra dice, la osteogénesis imperfecta se utiliza por pacientes que presentan una baja masa ósea o susceptibilidad a fracturas de los huesos. Este trastorno es provocado por mutaciones en uno de los dos genes localizados en el mismo cromosoma, ¿sí? En pocas, les dice que uno de estos dos es el gen que está mutado. Por ejemplo, ¿sí? Este digamos que es el sano y este es el que está mutado, ¿sí? Esto también les indica que sería de esa manera, ¿sí? Entonces, si les dice que uno de los dos se encuentra, ¿sí? Y siempre que se va a heredar a la siguiente generación, ¿sí? Nunca tiene un salto de generaciones, esto les está diciendo, como es uno, igualmente sería ¿qué? Dominante, ¿sí? Eso tenemos ahí. Entonces sería, a ver, sería dominante de tipo ¿qué? Autosómico, ¿sí? Entonces, eso tenemos ahí, ¿sí? Translocación era esto, ¿no? Tienen ustedes aquí dos cromosomas, ¿sí? Tienen dos cromosomas de dos colores, les pongo aquí diferentes, ¿sí? Entonces aquí, este de aquí pierde, o mejor dicho, pasa su brazo, su segmento o su cromátide, pasa al otro, ¿sí? Entonces ya no tiene los 4 brazos de color rojo, sino que se pasa todo lo que se transloca, lo que sería este acá y el otro se va al otro brazo, ¿sí? Y esto significa que sería translocación, ¿sí? Paso de segmento de un cromosoma a otro cromosoma, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿hecho? Vamos al siguiente. Vamos. ¿Sí? Ya, ya. Me avisan, verán, ¿no? Solamente estoy respondiendo porque como les dije, esto ustedes ya habían hecho. ¿Sí? Les dice aquí, una madre, tanto una madre, primero vamos por la arriba, ¿no? Con base al texto identifica la probabilidad de la niña que nazca con hemofilia. ¿Sí? De la niña, dice, niña. ¿Sí? Tanto la madre como su hija son portadoras. Entonces, les está diciendo de la hemofilia, trastorno que es recesivo por defecto de coagulación, se manifiesta en las siguientes hemorragias. La hija, con un genotipo que les dice que es de XH, este es del alelo sano, ¿sí? En este caso, ¿sí? Este es del alelo, que sería, el H sería el alelo enfermo, ¿sí? ¿Cómo sé que es del alelo enfermo? Porque acá les dice que el padre es hemofílico. Si ustedes se dan cuenta que, miren, el H también tiene él, ¿sí? Entonces este es del alelo enfermo. Enfermo, ¿sí? Y acá tenemos bien. Como solamente dice de las niñas, entonces solamente sería de este. Sería XH mayúscula, XH de la enfermedad, XH de la enfermedad y XH de la enfermedad, ¿sí? Entonces, les dice solamente la probabilidad de la niña que nazca con hemofilia, ¿sí?
Entonces, la niña que sea enferma. Enferma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la niña nazca enferma? Sería un 50%. ¿Sí? Que sería en sí la B. ¿Sí? ¿Hecho? Muy bien, chicos. Esto ya está muy bien. Este es otro de los ejercicios. ¿Sí? No hice digamos, de cruzamiento, sino que hay dos formas de explicar esto. ¿Sí? Como les digo, ¿no? Dice, pero está mal hecho esto. ¿Sí? Como les había dicho, algunos que han de haber visto esto, está mal hecho el cruzamiento según ellos, según la CNCID. ¿Sí? Dice, para que la pareja presente, para que en una pareja en la que el padre presenta ojos de color oscuro, cabello lacio, siendo genéticamente heterocigoto para ambos caracteres. Tenemos A dominante, A recesivo, B dominante y B recesivo. Esto es del padre. ¿Sí? Tenemos ahí. La madre tiene ojos de color verde ondulado, que es genéticamente, es la siguiente, este dice de la madre. ¿Sí? Pero aquí hay algo que se contradice. ¿Sí? Si se toma en cuenta que los alelos de color oscuro, ¿sí? De los ojos, ¿no? Los ojos de color oscuro, oscuro, es de la mayúscula, ¿sí? El alelo B, dominante, es del cabello lacio, ¿sí? El A minúscula, se lo conoce que son los ojos de color verde, ¿sí? Y el B minúscula, B recesivo, es los ojos de cabello ondulado, ondulado. Si se dan cuenta que aquí se están contradiciendo. Dice A minúscula es de color verde y la madre dice, se supone que tiene ojos de color verde. Debería ser estos A minúscula, ¿sí? Pero si es que no hacemos con eso, ¿sí? Si es que no hacemos de esa manera, nosotros, ¿qué sucede? Eh, espera un rato. Si no hacemos de esa manera, no tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Entonces, nos toca hacer con estos que nos dieron en el CNCID. Por eso les digo, hay ejercicios que es según como ellos lo piensan o lo hacen, porque si hacemos de la otra manera no vamos a tener respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Espera un rato, ya, tenemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el cruzamiento? ¿Sí? Tenemos que estos son los caracteres que nos dan en la CNCID y debemos hacer el cruzamiento primero. A, A dominante y B dominante, que sería este de aquí. A dominante y B recesivo, que sería este de aquí. ¿Sí? Tenemos A recesivo y B dominante, que sería este de aquí. Y A recesivo y B recesivo, que es este de aquí. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Que es A dominante y B recesivo. A dominante y B recesivo, A dominante y B recesivo. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Haciendo el cruzamiento, ¿sí? Tenemos que es esto. Pero nosotros debemos saber cuáles son, ¿sí? Cuáles son en este caso. ¿Cuáles son los genotipos? ¿Sí? Tenemos ahí, vamos a ver, ¿no? Ya. Primero va a ir los dominantes, sería A dominante de este o este, y luego tenemos B dominante, B recesivo. A dominantes, B recesivos de los dos. Tenemos A dominante, A recesivo, B dominante, B recesivo, de este de acá. Tenemos A dominante, tenemos acá. A dominante, que es este de aquí, ¿sí? A recesivo, que es este de aquí, y B recesivo de los dos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que este es lo mismo que acá, así que es lo mismo en todos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles serían las respuestas, ¿sí? Tenemos que son iguales las primeras, ¿sí? Entonces nos está diciendo que solamente hay oscuro lacio y oscuro ondulado, ¿sí? Siempre tomamos en cuenta las primeras letras que tenemos de los dos caracteres, ¿sí? Tenemos aquí, tenemos A dominante y B dominante, A dominante y B recesivo, ¿sí? Entonces tenemos que serían oscuros lacios, ¿sí? Tenemos que son oscuros lacios y también tenemos que son oscuros ondulados. Y en ningún lugar tenemos de color verde, ¿sí? Entonces, todos los que digan verde, chao, chao y chao. Y la única sí sería la respuesta a la B, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oscuro lacio, si ustedes se dan cuenta, sería este oscuro lacio y este también sería oscuro lacio. Que estos dos serían 50% que son oscuros lacios, ¿sí? Y este de aquí con este de aquí sería oscuro ondulado, ¿sí? Y ya les explico la otra forma más rápida de hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? ¿Sí se entendió esto, chicos?
Por eso les digo, aquí el problema fue esto, ¿no? Capaz que pueden cambiar, ponerles el mismo ejercicio, pero cambiar aquí esto, ¿sí? Entonces, ustedes deben verlo bien, ¿sí? Cómo les ponen a ustedes el alelo, ¿sí? Me escriben, por favor, si se entendió, para explicarles del otro. El otro que es más sencillo, solamente se utilizan de esta manera, ¿sí? Se hace solamente los cuatro cruzamientos, ¿sí? Que sería de esta manera, ¿sí? Entonces solamente se hace así. A dominante, B dominante, A recesivo y B recesivo, ¿sí? De estos serían los de acá, ¿sí? Y se toma igualmente A dominante, B recesivo, A dominante y B recesivo, que serían estos dos de acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen lo mismo, ¿sí? Miren, tienen lo mismo, ¿sí? Y tienen 50% que son oscuros lacios y 50% que ustedes tienen oscuros ondulados. Y es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando tengan aquí, cuando son iguales, al menos de estos, ¿sí? Solamente trabajan con los dos primeros, ¿sí? Con los dos primeros, como les puse aquí. Si es que acá les cambian, es otra cosa, ¿no? Deben hacer un poquito más, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Voy a ir a la siguiente y no se olviden. Como no hay ninguno que sea verde, ninguno sea recesivo, tenemos que sería ese. Esperen un ratito. Esperemos, chicos, que por si acaso si se me cierra, ¿sí? Si se me cierra, si ingresan al mismo link, ¿sí? Si ingresan al mismo link por si acaso, ¿sí? Y lo mismo como les puse. Vamos a ver. Ahora, dice el científico Carl Carens, realizó un cruce de dos variedades de plantas de genoma codificada en fenotipos que son homocigotos de flores rojas y otros que son flores blancas. El cruce dio la primera generación de plantas con un genoma que codifica un color de flores que son rosas. Cuando ustedes tienen los dos progenitores que son colores aquí y el otro es diferente o tiene un nuevo color, se llama como dominancia ¿qué? Intermedia. Codominante, cuando les dicen que es una flor que tiene manchas. Manchas, o les dice por si acaso que es en forma de mosaico. Por si acaso, ¿no? Entonces tienen ahí. Ya, vamos al siguiente. Sí, este bueno ya habíamos hecho. No se olviden que siempre que hay una mujer portadora, ¿sí? Y un hombre que es enfermo, en este caso, ¿sí? Un hombre enfermo y no hay hombre portador, es ligada ¿a qué? Al cromosoma X, ¿sí? Siempre que haya una mujer portadora y un hombre enfermo, ¿sí? Quiere decir que sería ligada a lo que sería el X, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Vamos al siguiente, que este es uno de los ejercicios que igualmente se saben confundir mucho. ¿Sí? Dice, la imagen muestra el rasgo del lóbulo que pasa de generación en generación en una familia. Este rasgo, ¿sí? Un hombre solo puede, bueno, el hombre puede ser solo portador. Cuando es portador, por si acaso, cuando es dominante, ¿sí? Aquí tenemos, cuando es portador. No, perdón. Cuando es recesivo, es portador. ¿Sí? El hombre y la mujer son portadores cuando son recesivos, por si acaso. ¿Sí? Entonces, eso tenemos ahí. Espérame un ratito. Profe, ¿Sí? ¿Preguntas? disculpe, pero si como el hombre solo tiene X y no se manifestaría la enfermedad en caso de que igual sea recesiva. No. Aquí tienes que irte a esto. ¿Sí? No tienen que olvidarse de esto. Mira. ¿Sí? Cuando es autosómica dominante, un solo gen de los padres es la normal y una probabilidad de tener la enfermedad es del 50%. Y nunca se va ¿cómo es esto? Nunca se va a perder de generación en generación, siempre van a tener de generación en generación, ¿sí? Entonces tenemos ahí, y siempre va a haber, en este caso, ¿no? Un padre o una madre que sea enfermo y el otro es sano, ¿sí? Entonces tenemos aquí, y este, miren, tienen el gen que es afectado, ¿sí? El gen que es anómalo, ¿sí? Y tenemos aquí 50% que es normal y 50% que es afectado o enfermo, en este caso, o también se lo conoce que puede ser portador, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede aquí cuando son dominantes. Acá, miren, cuando son recesivos, los dos genes son anormales,
Y en este caso, la probabilidad de que tenga la enfermedad es un 25%. Los padres pueden tener la enfermedad, como ustedes se dan cuenta aquí, pero no presentan los signos ni síntomas. O sea, pueden tener ellos el gen anormal, pero se puede presentar luego de unas 3 o 4 generaciones. ¿Sí? Eso quiere decir que sería esta enfermedad que es de parte de herencia genética. ¿Sí? Entonces, ese es el problema aquí. ¿Sí? Entonces, no todas las generaciones se da. ¿Sí? Digamos, yo tengo la enfermedad, mi esposa no tiene, pero digamos que la siguiente generación no tiene la enfermedad. Los hijos, mis nietos, en sí van a tener la enfermedad que yo nunca he sabido que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, se va a saltar la generación, pero los dos hemos tenido. ¿Sí? O yo tuve la enfermedad, o ella también tuvo la enfermedad, pero nunca no se sabe en ese caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene. Y acá otra cosita que quería decirles. Esperen un rato. Por ejemplo, cuando es dominante, ligado al cromosoma X, no hay portadores. Dominante al cromosoma X, no hay portadores. Las mujeres son afectadas, ¿sí? Y las mujeres que tienen la enfermedad transmiten tanto a mujeres como a hombres. Y los hombres que tienen la enfermedad solo transmiten a las hijas y a ningún hijo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Acá, cuando es recesiva, ya existen, en este caso, lo que son portadoras, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y solamente hay mujeres que son portadoras, ¿sí? Cuando es recesiva el cromosoma X, hay mujeres portadoras, ¿sí? Entonces, los hombres afectados no heredan a sus hijos, pero tienen hijas portadoras. Y las mujeres afectadas o portadoras tienen hijos, varones en sí, que todos son afectados, ¿sí? Y acá es lo que les quería hacer la diferencia, ¿no? Cuando es recesiva, con ligada al cromosoma X, cuando es recesiva, solamente como hereditaria, ¿sí? Cuando es recesiva como hereditaria, tenemos que puedan ver tanto mujeres como hombres portadores, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo vi y estaba consultando y, por ejemplo, eso es lo que yo no sabía, que habían tanto, en lo que eran recesivas, tanto mujeres como hombres portadores, ¿sí? Por eso es que esto hay un ejercicio que yo le había dicho ya como 3 veces que es ligado al cromosoma X, pero no es ligado al cromosoma X, porque dice que tiene tanto mujeres como hombres. Ajá, ya les voy a indicar. Espero que sí se haya entendido ahí, chicos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, entonces vamos a ir a esta, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, bueno, que es un rasgo autosómico donde se da el gen que puede determinar lo que tienen los lóbulos adheridos o despegados, ¿sí? Entonces se dice aquí, ¿no? La primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿sí? Con base a la formación, a la información, elige las afirmaciones correctas en el patrón de herencia descrito, ¿sí? El lóbulo adherido, o sea, este lóbulo adherido, ¿sí? Quiere decir que es el que está pintado, es únicamente homocigoto, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, es solamente FF minúscula, ¿sí? Entonces tenemos que es solamente homocigótico, muy bien, ¿sí? El lóbulo despegado, ¿es únicamente homocigótico? No, este es homocigoto y este es heterocigoto. Por eso es que no sería este. Si decía es homocigoto y heterocigoto, se sería la respuesta, pero no lo es, ¿sí? Si se cruzan los individuos heterocigotos de lo que es la F1, o se está diciendo de este, les va a dar una probabilidad del 50%. Hacen el cruzamiento de estos dos individuos, que sería así, que sería F minúscula y F mayúscula, ¿sí? Tenemos que sería de esta manera, así, y tenemos que sería de esta manera, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Todos estos de aquí, todos los que tienen F mayúscula, ¿sí? Tenemos que son, ¿qué? Lóbulos despegados, ¿sí? Y este 25%, ¿sí? 25% tenemos que son los adheridos, ¿sí? Entonces tenemos que no sería la 3, ¿sí? ¿Y sería cuál? La 4, ¿sí? Entonces tenemos 75% de lóbulos despejados o 3 de 4 combinaciones. Verán que hay ejercicios que ya les están diciendo 3 de 4, ¿sí? Entonces tomar en cuenta eso. 3 de 4 combinaciones que son despegados, ¿sí? Entonces tenemos ahí que en sí sería la respuesta
la 1 y la 4. Ahí sí ya se entendió este ejercicio, chicos. Pero aquí verán que les dice del F2, heterocigotos. ¿Cuál es del F2? Heterocigotos. De este de aquí les está diciendo. Este es de F1 y este es de F2, ¿sí? Que igualmente tenemos ahí. ¿Sí se entendió? Chicos, me avisan, me indican. Ya, vamos en el siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, miren aquí dice, ya solamente viendo el dibujo, yo me doy cuenta, y también viendo lo que sería acá, ¿no? Dicen, el varón es afectado, hay un varón que no es afectado, hay una mujer que es portadora y hay una mujer que no es portadora, ¿sí? Cuando la mujer es portadora, ya esto nos indica que sería ligado a qué? Al cromosoma X, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces tenemos que es eso, ¿no? Aquí les dicen el síndrome de Lesch-Nyman es causado por la mutación del gen que se encuentra ahí, caracterizado por anormalidades neurológicas de comportamiento y sobreproducción del ácido úrico, automutilación compulsiva y distonía. Estas son expresadas por la edad como deudas persistentes, mucosa oral, en mucosa... No, no me permite. Ah, no se está grabando. Sí, ya se está grabando. A ver, entonces, miren, ¿sí? Como les estoy diciendo aquí, ¿no? Dice, con base al texto identifica la herencia de la enfermedad descrita, ¿sí? Les dice aquí, la enfermedad en sí es una enfermedad de prostítica que es la anemia falciforme, es heredable y presenta los glóbulos rojos y el matrimonio de un matrimonio. La madre presenta la enfermedad y el padre sano, ¿sí? Entonces, como les dije, no, les voy a explicar, ¿sí? Primero, tenemos aquí, si la madre es enferma, este es el otro problema que aquí no explicaron bien, ¿sí? No está bien escrito aquí, ¿sí? Cuando les dicen enfermas, en este caso me supongo que ellos están pensando que cuando son enfermas también son las portadoras. Tenemos dos cosas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que puede ser o enferma o portadora. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, cuando es enferma, para mí es as dominantes. ¿Sí? Cuando es, no serían as, déjame ver, serían as recesivos cuando son enfermos. Serían as recesivos. ¿Sí? Cuando son portadoras sería A dominante y A recesivo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Entonces, a ver, no, perdón, déjame acordar aquí. Dominantes, recesivos, enfermas, dominantes, recesivos. Sí, estoy bien. Sí, entonces sería aquí, perdón, sería enfermos, as dominantes, ¿sí? Y portadoras tenemos que sería A dominante recesivo. Y cuando es sano, tendríamos que serían los A recesivos, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Ahora, ¿cómo sería esto? Déjenme ver, ¿sí? Esperen un ratito. Ah, no, ya está. Acá, ¿sí? Entonces, si yo hago, miren, les está diciendo la siguiente descendencia. Si yo hago con una enferma que es dominante, con un padre que es sano, el cruzamiento sería AA, AA, de esta manera, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Tenemos A dominante recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo, dominante recesivo. ¿Qué sucede aquí? Tanto hijas e hijos, ¿sí? Que van a salir, todos salen portadores, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, no es de esta, ¿sí? No sería lo que es dominante y recesivo, ¿sí? Acá tenemos que ahora vamos a hacer con una que es portadora y tenemos que la otra sería del sano, ¿sí? Entonces sería A dominante, A recesivo. Y tenemos que sería A dominante, ay, perdón, los de acá serían recesivos, ¿sí? Recesivos y recesivos, ¿sí? Entonces sería A dominante recesivos, recesivos de acá, dominante y recesivo, recesivos de acá, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué sucede de aquí? Que ustedes tienen aquí, que son en pocas enfermos, digamos, y acá tienen ustedes lo que son sanos,
¿sí? Entonces ya tienen 50% que son sanos y 50% que serían enfermos, ¿sí? Entonces eso es lo que aquí quería decir, ¿sí? Que ellos les están tomando como portadores, como enfermos, que está mal hecho, mal dicho aquí. No debería decir portadores, debería decir enfermos, ¿sí? Entonces ahí sí yo estoy diciendo que la verdadera sería homocigota que dominante, ¿sí? Cuando toman que es ligada al cromosoma X. Cuando les digan, en este caso, ¿no? Como les dije anterior, cuando les digan que la madre, vamos a ver cuando la madre presenta la enfermedad, vamos a ver la diapositiva, ¿sí? Vamos a ver la diapositiva cuando la madre presenta la enfermedad y es ligada al cromosoma X en este caso, ¿sí? Cuando es ligada y las madres son afectadas, tienen hijos solamente afectados y hijas tienen sanas, ¿sí? Entonces, no es ligada al cromosoma X, ni recesiva, ni tampoco dominante, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dicen, mujeres que están afectadas transmiten a hijos, tienen el gen de afectado, ¿sí? O sea, tienen la enfermedad. Mujeres como hombres, pero no tienen portadores, ¿sí? Entonces no va a ser ligada al cromosoma X, ¿sí? Espero que sí se haya entendido esto, ¿sí? Chicos, ¿se entendió? Profe, Sí, dime. disculpe, en cuanto a la pregunta 79, la que usted tiene es la completa, porque en el documento que usted nos mandó, supongo que igual, creo que ayer nos había mandado un documento diciendo que ya estaba completo, porque Ujú, el que nos había enviado con anterioridad ujú. solo están una Hijas, hija con ajá, hijos. ajá, eso. Ajá. Ajá, esto ya es completo, por eso les puse ahí. Ajá, tienen que ponerle ahí. Entonces, de eso es lo que les digo, ¿no? Entonces, tampoco yo cuando tenía esa foto no tenía estas opciones. Yo pensé que estas eran las opciones, ¿sí? Entonces, como les digo, ahí sí sería la respuesta a esto. Ya. ¿Me hecho? Ya no sería ligado al cromosoma X. Cuando les digan, ¿sí? Al cromosoma X, solo tenemos que solo las mujeres, si les dicen que hay portadora, es ligada al cromosoma X recesivo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, cuando hay portadoras, ligada al cromosoma X recesivo, ¿sí? Entonces tienen ahí. Tienen que aprenderse o deben tener a la mano, como les digo, ese resumen que les di de genética. Ahí está, cuál es dominante y cuál es recesivo, ¿sí? Por eso es que les di ese resumen. ¿Sí, chicos? ¿Entendido? Dicen, ¿Sí? dicen una pregunta. Dime. Eh, ¿Sería homocigoto recesivo en el caso de que no mencione eso de la madre presenta la enfermedad y el padre sano? Cuando te ¿O dice cómo sería? no, Porque yo tenía entendido que se me acordó, no te escuché. an- digo que yo tenía entendido que homocigota recesivo sí puede presentar tanto hombres y mujeres portadores. Y homocigoto dominante, en cambio, todos salen enfermos y Ajá, sanos, o sea, no hay portadores. ajá. Entonces, por eso yo había escogido como opción la C, Ujú. Es que eso es lo que te digo que, porque ahí dice hija e hijo portador. ajá, es que esto es lo que te digo Y yo que tenía ellos, entendido que son, ajá, eso es lo que te digo. Es que esto es lo que mande, ellos aquí no saben qué poner portadora o portador, ¿sí? Como hay dos y son hijas de hijos, yo lo tomo que es de 50%. Y más por esto, la madre está enferma y el padre está sano, ¿sí? Cuando uno de los alelos, o el padre o la madre, uno de los dos presenta la enfermedad, es dominante, ¿sí? sí, por eso digo que, o sea, en este ejercicio tomamos como dominante por el hecho de que dice que la madre se enferma y el padre es sano, ¿no es cierto? Ajá, y Pero en te el da. caso de que no me pusieran en eso, quedaría más como recesiva. Cuando te diga recesiva, por ejemplo, te pueden dar uno de los porcentajes y el otro que te diga recesiva te va a decir esto, ¿sí? Te va a decir, salen entre los hijos, ¿no? Sale una hija sana, un hijo que es portador, una hija portadora, ¿sí? Y tenemos que sería una hija enferma,
¿sí? Entonces tenemos que sería, bueno, hijo enfermo, digamos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, aquí no tenemos ningún enfermo, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Hecho? Esto es... Ya sí, ¿Sí sí, gracias. ¿Sí se entendió ahí? Sí, gracias. Ya. Entonces, eso es lo que deben estar, ¿sí? Si no les dicen, ¿no? Si no les dicen lo que dice aquí su compañera, si no les dicen la madre o el padre sano y les dan esto de aquí, debería decir hija sana, hijo portador, hija portadora y el hijo enfermo, ¿sí? Entonces, de esto de aquí es del 75% que se lo conoce en sí, que serían normales. Y este de aquí sería el 25% que serían enfermos. ¿Sí? ¿Ahí sí se entendió? Me avisan, chicos. Verán que están en Zoom y pueden aquí juzgarme lo que sea. Protestar. ¿No? Bueno, voy a seguir. ¿Sí? Vamos al siguiente. No, acá me olvidé de poner 50% que son AA, digamos, enfermos. Y 50% AA, que serían sanos. Ahí sí sería, ahí yo digo que esa sí es la respuesta correcta. Porque ya, como este ejercicio fue el que más me tardé en ver cómo les enseño a explicar. Y porque sí estaba feito. ¿Sí? Este de síndrome de Cri-du-Chat es una enfermedad genética que se caracteriza por discapacidad intelectual, retraso del desarrollo, bajo peso en el nacer, hiponía, microcefalia y llanto agudo. El síndrome se genera una alteración del gen, del tamaño del gen, ¿sí? En lo que es el segmento del cromosoma, y esto se da lo que es el síndrome de Cri-du-Chat, que es de maullido de gato, que es causado por una mutación cromosómica, ¿sí? ¿Debido a una qué? Como les dice tamaño, sería de lesión, ¿sí? Entonces sería la B. Sí, sería la B, no sería la D en este caso. Profe, ¿Sí? disculpe, en génica no existe sustitución y selección, ¿verdad? En génica, sí, sí existe de lesión los demás, sí existen génica, de lesión, sustitución y también existe lo que es duplicación, ¿sí? Pero cuando te digan génica, perdón, cuando te digan génica, sería en el caso que son en este caso bases nitrogenadas. Cuando te dicen que bases nitrogenadas se produce, por ejemplo, nitrogenadas, se producen las bases nitrogenadas, por ejemplo, se elimina en una base nitrogenada, eso significa de lesión, ¿sí? O en un nucleótido, te dicen, nucleótido también, nucleótido, ¿sí? Dice se copia una base o un nucleótido, también sería en este caso la duplicación, duplicación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí se puede dar. En bases nitrogenadas de nucleótidos, como te digo que es de lo mismo, bases nitrogenadas de nucleótidos, cuando se elimina la base nitrogenada de lesión génica, eso se llama de lesión génica. ¿Sí? Cuando se duplica la base nitrogenada se llama duplicación génica. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Pero aquí te dice que se da en el segmento de cromosoma, ¿sí? Como te dice aquí cromosoma, ya te sería una enfermedad cromosómica. Y si te vas y buscas en los en algunos documentos que yo también les había enviado de genética, ahí está, que el maullido de gato se da por una lesión cromosómica. Ujú. Entonces tenemos ahí. ¿Hecho? Estos no sé. Profe, entonces, tanto de elección como duplicación afectarían al tamaño de los Sí, cromosomas. ajá. De lesión y duplicación afectan al tamaño. Ujú. El uno Gracias. elimina y el otro aumenta. Aumenta en la duplicación. La sustitución no pasa nada, solo es un cambio, ¿sí? Es un cambio de gen o un cambio de base, pero no afecta en lo que sería el tamaño. Profe, entonces la sustitución vendría a ser también la translocación, ¿no? ¿O serían similares? Son similares, ajá. Sustitución y translocación son similares. Ajá. Pero para acá se usaría como sinónimo eso. Sí, sí podría usarse lo que es la sustitución como sinónimo. Pero sustitución, por ejemplo, yo lo tomo, por ejemplo, ¿no? Sustitución, tenemos que este es tu cromosoma, ¿sí?
Entonces es A, B, C y D. Es de normal sustitución, ¿sí? Entonces, en lugar de ir A, B, C, debería ir aquí A. En lugar de ir B, ponemos aquí la E, luego C, la D. ¿Sí? Está sustituyendo un segmento en este caso. Y lo que es la translocación, sustituye lo que sería en este caso lo que es un brazo. ¿Sí? Cuando te digan aquí todo un segmento, todo un brazo de cromosoma, ¿sí? Esto se llama translocación. Translocación. ¿Sí? Cuando te dice solamente un segmento, ¿sí? Esto sería sustitución. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sigo, chicos? Este es otro, chicos. Este es otro que también me quedé como 2 horas ahí buscando esta enfermedad. Qué bestia. Estas preguntas de genética, sí les digo, chicos, están mal hechas o les hacen confundir porque hasta a mí me confunden. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice síndrome X, que es frágil, que constituye una forma de retraso mental hereditario de carácter dominante ligado al cromosoma X. ¿Sí? Ligado al cromosoma X se ocasiona por una mutación que provoca la expansión del cromosoma. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, como es expansión del cromosoma, ¿sí? Tenemos... un ratito, que no le mandé el link. No, a ver, ya. Entonces, ¿qué sucede aquí? A ver, dice, ligado al cromosoma X que se ocasiona por una mutación que provoca la expansión del cromosoma, es decir, que aparecen varios fragmentos repetidos y se elimina la expresión del gen. Esto detiene o elimina la producción de la proteína necesaria para el desarrollo y normal funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Entonces, igualmente, para explicarles de esto, otra vez, creo que ya voy como 5 veces leyendo sobre este síndrome del X. ¿Sí? Este síndrome en sí no se da por lesión ni por sustitución. ¿Sí? Aquí dice, se ocasiona por una mutación provocada por la expansión. ¿Sí? Cuando dice expansión, sería sustitución. Sustitución. ¿Sí? Del cromosoma. Es decir, aparecen varios fragmentos repetidos que eliminan la expresión de gen. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y esto se detiene o elimina la producción de la proteína necesaria, ¿sí? Del desarrollo normal del funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Entonces, esto se da por sustitución. No es sustitución, perdón. Se da por duplicación, se da por duplicación. Duplicación. Me equivoqué. ¿Sí? Es por duplicación, porque está diciéndose que se expande, que se hace más grande lo que es el cromosoma. ¿Sí? Entonces, de lesión no es. Sustitución tampoco. ¿Por qué? Porque sustitución se queda de un tamaño normal del cromosoma. Solamente se reemplaza. ¿Sí? Y dice, todas las mujeres portadoras transmiten el trastorno a todos los hijos y todos los hombres portadores. No existen ligadas de cromosoma X portadores, así que no es esta. Y la única que nos queda es esta. Pero no debería decir así. ¿Sí? Debería decir, todas las mujeres portadoras transmiten el trastorno. A sus hijos, creo que hijos de ellos les toman en general. Hijos de hijas. Debería decir, a todos sus hijos e hijas. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque vamos a ir a la diapositiva de lo que es recesiva. ¿Sí? Por ejemplo, acá en ligada recesiva es esta, ¿sí? Cuando son las mujeres portadoras, tienen hijos, en este caso que son afectados, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ah, no, sí, solamente sería hijos. Están bien, entonces, sería la respuesta, ¿sí? Pensé que decía hombres, ¿sí? Entonces solo las mujeres que son portadoras tienen lo que son hijos afectados. Entonces sí sería la respuesta, perdón. Entonces tenemos ahí. Entonces, las mujeres que son portadoras transmiten a todos sus hijos. Estaría ahí. Pero me equivoqué. Me equivoqué con el de hombres. Hombres cuando son Profe, mujeres. una pregunta. Ujú. ¿Y con expansión qué nos quieren hacer confundir o qué? Ajá, es confundir. Ujú. Porque yo igualmente, como les digo, les estaba... Es que aquí es donde se confunde. Donde dice expansión.
expansión del cromosoma, y luego dice aquí se elimina la expresión del gen. ¿Sí? Entonces, esto también, ¿sí? Eso es lo que les quiere hacer confundir, ¿sí? Entonces ahí está, donde les hacen confundir. Y a mí también me hacían confundir, ¿sí? Entonces por eso ya dije, yo a veces hago la respuesta según el enunciado, pero ahora sí me tocó ir a ver en los libros o en internet, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí, como dice ligado al cromosoma X, este de aquí es también donde está mal. Esto, que dice carácter dominante. Por eso es que aquí me equivoqué, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice carácter dominante ligado al cromosoma X. Vamos a ver el carácter dominante. Yo vi el recesivo, ¿sí? Entonces vamos a ver el carácter dominante. Esperen un rato, ¿sí? Vamos a ver, cuando es ligado al cromosoma X es dominante. Recesivo dominante. Miren, cuando las mujeres son afectadas, transmiten el gen a los hombres y a las mujeres. Esto es lo que quería decir. Entonces, está bien, ¿sí? Entonces, arriba, lo que dice el carácter dominante, ¿sí? Es donde se equivocaron eso. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Y ahora sí debería decir hombres y mujeres, perdón, me disculpan porque si ustedes se dan cuenta tienen que leer súper bien, ¿sí? Debería decir las mujeres que son portadoras, aunque no son portadoras, si ustedes se dan cuenta, las portadoras no hay. Entonces ninguna es la respuesta y el único más acertado es este. Ujú. Entonces eso les digo. En dominante no hay portadoras. Eso es lo que les quería decir. Entonces, el único que nosotros vimos con los otros profesores, que yo les dije, igualmente les di mi opinión y les dije, pero aquí está carácter dominante. Y cuando es dominante, no hay mujeres portadoras. Todas las mujeres o son enfermas y los hombres también son enfermos o sanos, ¿sí? Entonces, este es el que le fija, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Y eso es lo que les dije, está mal planteado, ¿sí? Entonces, debería decir, es que ellos creo que piensan como portadoras que son enfermas. Debería decir, todas las mujeres enfermas transmiten el trastorno a sus hijos e hijas. Eso debería estar, ¿sí? Entonces, ahí sí estaría bien, ¿sí? Entonces debemos estar ahí. Deben escoger el que sea más apto, el que sea más apto de lo que sería esto, ¿sí? A lo que es lo que les están dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no escogí la D porque dicen hombres portadores. Y cuando dice ligado al cromosoma X no hay hombres portadores, ¿sí? No les quieren dar cupo, capaz, ¿sí? Y este es el otro, ¿sí? El otro que a mí me tiene con iras hasta ahora, ¿sí? Ya me toca a mí también decir, o sea, yo les digo, ¿no? Está mal planteada esta, ¿sí? 1000 veces está mal planteada, porque dice la neuroneframatosis es una enfermedad heredada de manera homocigota dominante, ¿sí? Cuando dice homocigota dominante, quiere decir que es de esto, ¿sí? Se hereda. Pero, en este caso, siempre va a tener el alelo que es dominante y uno recesivo, y para mí también sería esto que se hereda, ¿sí? Entonces, según esto, según la CENESID, se supone que esto no es, según la CENESID, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces ese es el otro problema, ¿sí? Este sí, igualmente, como les digo, para mí está súper mal planteada. Esto de aquí, para mí, está de más, ¿sí? Está de más eso de... Pero toca hacer caso según la CENESID, ¿sí? Entonces dice, esta es la otra, mire, dice, ambos padres son heterocigotos para la enfermedad, ¿sí? Quiere decir que es esto, ¿sí? Y ahí yo supe cuál sería la respuesta. Ahora sí ya supe ahí sí cuál sería la respuesta, ¿sí? Yo les digo, con esto me di cuenta, más con esto, ¿sí? Para los dos, ambos padres tienen la enfermedad, ¿sí? ¿Qué les dije? Cuando los dos alelos del padre y la madre tienen la enfermedad, ¿sí? En este caso va a ser siempre que un 25% que sería que enfermo, ¿sí? Va a ser un 25% enfermo y sería 75% que sería ¿qué? Sano, ¿sí? Entonces yo ahí me puedo dar cuenta. Y ahí sí les dicen, ¿qué probabilidad de la hija sería sana? Sería, en este caso, ahí sí 75%. Porque si yo le hago según la ley de Mendel, me sale 25 sano, ¿sí? Entonces, eso es lo que les digo, ¿sí? Entonces yo solo me guié, ¿sí? Me guié con lo que es las partes de lo que serían enfermedades hereditarias, ¿sí? Con dominancia,
con autosómica dominante y autosómica recesiva, ¿sí? Por ejemplo, esta es una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí? Y no se olviden, cuando es autosómica recesiva, ambos padres tienen la enfermedad, ¿sí? Padre y madre tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces tienen ahí. Profe, con MN quiere decir que los dos están enfermos. Ajá, eso quiere decir. Sino que, por ejemplo, aquí dicen, los dos, esto también es la otra parte, ¿verdad? Cuando es MN, quiere decir que son portadores, ¿sí? O sea, no quiere decir que serían enfermos, sino que serían portadores. O sea, que se tienen el gen enfermo, pero no se expresa, no se ve, ¿sí? Entonces tienen ahí. Entonces, yo sé que no dice dominante, ¿sí? En ese caso. Pero tenemos aquí, hagamos el cruzamiento, ¿no? Les digo, ¿no? Yo les había dicho así. N, N, N. ¿Sí? No se me confundan, ¿sí? Yo les dije esto, ¿no? Este es N mayúscula, N mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y N es minúscula, ¿sí? Entonces, según la teoría, ¿sí? Según la teoría, como les digo, esto de aquí, ¿sí? Sería el enfermo. Según la teoría, ¿sí? El enfermo es este de aquí y todos estos son sanos, ¿sí? Todos estos son sanos, ¿sí? Según la teoría, como les digo, ¿no? Pero en el ejercicio no dice eso, sino que dice así, según esto, estos son los únicos enfermos y estos son los sanos, cosa que para mí es algo que no está bien. ¿Por qué? Porque en este caso tiene el alelo que todavía está enfermo, ¿sí? Entonces, según la CENESID, se supone que esto sería sano, ¿sí? Sería 75% o 3 de 4, ¿sí? Y sería 1 de 4. ¿Sí se entendió ahí? Profe, una consulta. En cuanto a lo que diga ya al final, hija sana, y por decirlo así, mezclándole con las características sexuales, o sea, es decir, que tenemos la probabilidad de que nos salga 2 hijas y 2 hijos, ¿no sería un 50%, hablando solo de hijas y no de hijos en general? Tal vez. No, porque aquí ya te está dando los alelos. Ajá, te está dando aquí los alelos. Y eso, tú tienes que manejarte con estos alelos. Si ya te da aquí X y te dice que este es el enfermo, ahí sí tú deberías hacer con lo que es el ligar de cromosoma X. Ajá. Entonces, Allá, gracias, profe. cuando no te da X y Y o X y X, sería, como les digo, en este caso sería de esta manera. O es autosómica o es dominante. Cuando no les dan X y Y. ¿Sí? E igualmente, cuando no les dan el gráfico, el árbol genealógico. ¿Sí? Ahí sí se entendió un poco mejor. Profe, yo tengo una pregunta. Bien. O sea, que se ve que esta enfermedad sería recesiva. Ajá, sería autosómica recesiva. Ajá, sí, porque en el enunciado estaba estaba muy confuso. Ajá, eso es lo que les digo. Dice que se hereda de forma dominante, pero es autosómica recesiva. Y esto es lo que le friega todito. Esto. Es lo que le friega. Por eso con algunos profesores, una profesora que sabe full genética que era, ella le consulté y me dijo, esto de homocigoto dominante está de más. Me dijo, está de más. La verdad no sería esto homocigótica dominante. Entonces, yo les digo, ¿no? Cuando ya les dicen que son heterocigotos, ¿sí? Y tienen los dos la enfermedad, padre y madre, de una, respuesta es 75%. Sin hacer el cruzamiento, si ustedes se dan cuenta. Sano. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, en resumen, les está tomando como enfermo a los portadores. Ah, O a ver. en- Sí, a los portadores les dicen aquí para la enfermedad, ¿sí? Ah, ya. Portadores les está diciendo que serían como enfermos. Sí, pero aquí debería decir, son heterocigotos. ¿Qué debería decir aquí? Portadores. Ya. Ujú. Eso es lo que debería estar ahí. Ujú. Eso, chicos. Vamos a ver otra y esta es la última. Si es que quieren, mañana también me conectaría. O el sábado. Cuando usted pueda, profe, por favor. Que ojalá no trabaje y ahí tengo más tiempo. A ver, chicos, aquí miren. Aquí está otro, miren. Este de aquí es uno de los que más
decentemente están, digamos, hechos. ¿Sí? Y aquí también es donde más o menos les hacen confundir. También dice, a ver, dice, con base en el texto, elija las afirmaciones correctas respecto al patrón de la herencia de la enfermedad. La condroplastia es una enfermedad genética que ocasiona problemas de crecimiento óseo y está caracterizado principalmente en el enanismo del individuo y parece una enfermedad. Es heredable y cuando el hombre con un alelo mutado tiene, a ver, cuando un hombre tiene lo que es el alelo mutado y tiene descendencia en una mujer con alelos que son normales. Se evidencia en el fenotipo 4 hijos, 4 hijos que han desarrollado el trastorno, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí dice que en el fenotipo uno de 4 presenta el trastorno. Entonces, aquí, esto es lo que está de más para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice? Igualmente, solo el padre tiene la enfermedad y la madre es normal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica que cuando uno solo es enfermo? Nos está diciendo que es dominante, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y acá, cuando es dominante, en este caso, ya en teoría, en sí que sería el 50% de los hijos presenten la enfermedad, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí dice fenotipo 1 de los 4. Y acá se está contradiciendo. En esto se está contradiciendo porque está diciendo que sería recesivo, si ustedes se dan cuenta. Yo solamente, o los demás igualmente dijimos, que es mutado, como está uno enfermo y el otro no, entonces sería dominante y sería 50%, que sería 1, 3, en este caso. Profe, disculpe, y eso, digamos, de un cuarto, ¿no sería algo, o sea, algo ya que se da solo por esa enfermedad? O sea, algo lógico de la enfermedad. No, lo dudo mucho. Con todo les voy a averiguar, como les digo, pero lo dudo mucho. Es que aquí dice, en el fenotipo, uno de los 4 hijos. Y además dice hijos. Dice en general, uno de los 4 hijos tiene el desarrollo del trastorno. Es que aquí este es el que se friega todito. Este es otro de los. Son 3 ejercicios los que nos friegan a nosotros. Eso es lo que les digo. La verdad, yo me guío a esto. ¿Sí? Entonces, capaz que sí se jalaron en nosotros. Yo les se jalaron en este. Esto, les digo. Entonces, eso es lo que me da a veces iras con estos ejercicios. Que ustedes han visto que yo estoy ahí, dale y dale, resolviendo, chicos. Eso. Y ahí se acabaron los que eran estos ejercicios. Ahí está, ahí preguntas, chicos. Tenemos 4 minutos. Si que quieren, seguimos. Si no, paramos. Una pregunta, ¿por qué no es autosómica recesiva? ¿No se supone que la es el dominante, la mayúscula? No, 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 no. Cuando quiere decir autosómica recesiva serían así. ¿Sí? Cuando te dice dominante es uno A mayúscula, minúscula y los otros son así. Esto quiere Ah, decir ya, ya. dominante y esto quiere decir recesivo. Ya, yo Papá, pensé que tenían que ver con el resultado porque decía un cuarto de los hijos, entonces como el 25%. ajá, eso les digo. Sí, eso les digo que esto de aquí está para mí de más. Otros creo que ni pusieron esto, porque la verdad hace confundir demasiado. Eso sí les digo, hace confundir demasiado este tipo. Ah, ya, o sea que siempre que esté autosómica recesiva va a estar heterocigoto y en la dominante va a haber un homocigoto y uno heterocigoto, Ajá, más o menos. ajá. Aquí los dos son heterocigotos. Hetero. Papá y mamá. Y acá tenemos que es uno heterocigoto, pero Y el otro mira, homocigoto. y el otro homocigoto. Ujú. Ya, pues, muchas gracias. Algo más que les iba a decir antes que se acabe. Tengo 3 minutos. Más o menos yo pienso que van así las preguntas, ¿no? Sí. Por ejemplo, va una pregunta de teorías del origen de la vida, va una pregunta de evolución, porque he visto así. Van entre lo que son 2 preguntas de célula, una pregunta de lo que serían parte de tejidos vegetales. Tenemos ahí, sería aquí una sería. Una, que serían aquí las dos. Serían una pregunta de funciones vitales. 2 de genética. ¿Sí? Y ahí no sé cuántos tendré. 2, 4, 5, 6, 7. Me faltan 2. Acá les tomarían de metabolismo. Metabolismo. Y uno de recursos naturales.
Más o menos yo pienso que son así las preguntas de las que les van a tomar en biología nomás, ¿sí? Solamente de biología. De química todavía no he visto cuáles serían en sí los temas, pero más lo que he visto en química son dos de orgánica y así. Eso, chicos. Como les digo, si quieren mañana vemos o el sábado igualmente. El sábado mejor, ¿sí? Sábado con más tranquilidad. Si quieren en la tarde. Y vamos a ver los ejercicios. Los ejercicios de la... ¿Cómo es esto? Los ejercicios de la forma 3, 4 y 5. ¿Les parece? Ya. Entonces yo les mando el link porque el internet está medio feo, ¿no? Entonces eso chicos. Entonces ahí se cuidan mucho y hablamos ya. Voy a detener la grabación.